Los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes en la Ley Lepina. Para empezar, es necesario definir qué son los derechos. De esto diremos que son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Es decir, que son un mecanismo de protección para los niños que no pueden perder mientras sigan siendo niños. Por esto, en El Salvador, en el artículo 34 de la Constitución de la República, reconoce el derecho que toda niña, niño y adolescente tiene a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado, estableciendo además que la ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia. Teniendo presente que los niños son seres dependientes de otros, pero que sin embargo poseen la característica de ser sujetos plenos de derecho y que según el informe de situación de la niñez y adolescencia en El Salvador del año 2014, realizado por parte de la UNICEF, estos representan el 35% de la población. Por ello es necesario que además de la mención de los derechos de los niños en la Constitución de la República, exista la creación de un texto legal que desarrolle íntegramente cada derecho y su modo de operar. Así es como nace la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, más conocida como LEPINA, la cual entra en vigencia en el país el día 26 de marzo del año 2009. Para que la ley cumpla su función y alcance los objetivos, es necesario que la población a quien va dirigida tenga el conocimiento, la entienda y la ponga en práctica, por lo cual es preciso que los primeros en implementarla sea la familia, debido que es aquí donde los niños pasan la mayor cantidad de tiempo. Pero, ¿cuáles son esos derechos? La Lepina, al desarrollar esta temática, hace un listado de los derechos de los que gozarán los niños, niñas y adolescentes, y para dividirlos según su categoría, hay 7 principales conjuntos, los cuales son: primero, derecho a la vida. El derecho a la vida se reconoce en nuestro país desde el instante de la concepción en el que la familia, el Estado y la sociedad tienen la obligación de asegurar a la niña, niño y adolescente su supervivencia, crecimiento óptimo y desarrollo integral en el ámbito físico, mental, espiritual, psicológico y social de una forma compatible con la dignidad humana. Asimismo, se prohíbe la experimentación y práctica que atente contra la vida de estos. Segundo, derecho a la salud, seguridad social y medio ambiente. El derecho a la salud se refiere a que el niño goce, además de ausencia de enfermedad o dolencia, un estado completo de bienestar físico, mental y social. Goce asimismo de una seguridad social en la que el Estado asegure y brinde para los niños y sus representantes una disponibilidad de sistema de seguro social, en donde se prevenga riesgos e imprevistos, así como los niveles suficientes de prestación para el desarrollo del entorno en el que el niño crezca, y en conjunto con esto, un medio ambiente adecuado en el que los demás derechos de los niños se pueden realizar en forma amplia, como la vida, salud y alimentación en un ambiente sano. Tercero, derecho a la integridad personal y libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. En consecuencia, no podrán someterse a ninguna modalidad de violencia, tales como el abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes. Asimismo, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de su libertad de forma arbitraria o ilegal sin más límites que los que la ley determine. Cuarto, derecho a la protección adolescente trabajadora. Los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos ante toda práctica laboral
que dentro del sector formal e informal de la economía pongan en riesgo el ejercicio de sus derechos. Para tales efectos, el Estado y la sociedad formularán las políticas, planes, programas y medidas de protección tendentes a erradicar el trabajo de las niñas, niños y adolescentes que no han cumplido la edad mínima para el trabajo. Quinto, derecho de la personalidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Sexto, derecho a la educación y cultura. La niña, niño y adolescente tienen derecho a la educación y cultura. La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial. Y el Estado deberá garantizar el acceso a la educación y a la cultura, el cual comprende, entre otras condiciones, amplia cobertura territorial en todos los niveles educativos, adecuada infraestructura, idóneas modalidades, planes y programas de educación, docencia calificada, suficientes recursos pedagógicos y tecnológicos, además de espacios culturales y recreativos. Séptimo, derecho a la participación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir peticiones por sí mismas en forma respetuosa ante cualquier autoridad legalmente constituida y a obtener respuesta oportuna y congruente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, de forma oral, por escrito, en forma artística, simbólica o por cualquier otro medio que elijan, sin más limitantes que las prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Estos son los principales derechos regulados dentro de la Ley Lepina. Sin embargo, el Estado precisa protegerlos y crear medidas especiales para cada caso. Asimismo, regula el modo de operar que tendrán los representantes o familias de los niños para que los derechos se gocen de manera efectiva. Paralelo a esto, los padres, representantes o responsables de los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho y deber de dirigirlos y orientarlos en el goce y ejercicio de los derechos, de modo que los mismos contribuyan a un desarrollo integral. Por esto, los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes deberes. Primero, conocer y defender activamente sus derechos. Segundo, respetar y obedecer a su madre, padre, representantes, responsables y maestros. Tercero, tratar con respeto y decoro a los funcionarios y empleados públicos. Cuarto, respetar los derechos y garantías de las demás personas. Quinto, respetar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. Sexto, respetar los símbolos patrios y la diversidad cultural. Séptimo, reconocer la historia nacional. Octavo, cumplir con las obligaciones y deberes escolares y familiares. Noveno, proteger y conservar el medio ambiente y hacer uso racional de los recursos naturales. Y décimo, cualquier otro deber que se establezca en esta ley. Tener en cuenta todo esto permitirá que el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes se haga de forma integral, en donde todos los derechos se respeten y garanticen, y que todo esto se oriente de manera adecuada siguiendo una línea de deberes. Es de vital importancia tener en cuenta este tema y que exista una ley que lo regule, debido a que los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país.